Estamos con la licenciada Patricia Tucci y con el doctor Alfredo Díaz Valdés, que es presidente de la Fundación Mendizábal, que, esta fundación trabaja en patología psicológica y psiquiátrica, en depresión, ansiedad y patologías relacionadas. GESI es una fundación que desde hace muchos años está funcionando y atendiendo este tipo de pacientes. De alguna manera las enfermedades del alma, por decirlo de alguna manera, son las enfermedades de este siglo, ya lo definió la Organización Mundial de la Salud. Y es evidente para los que no somos médicos que a veces no nos damos cuenta cuando el alma se está deteriorando. Es decir, estamos viviendo una época donde el hombre llegó a la luna pero no puede cruzar una avenida. A las casas llegan 2 sueldos, pero cada vez hay más divorcios. Y todas estas cuestiones son situaciones que se van dando en la sociedad y que, bueno, ustedes los profesionales tendrán que darnos las soluciones para poder salir. Creo que es muy interesante que esta fundación, que después vamos a preguntarles cómo funciona, cuánta gente tienen, pero qué es lo que pueden hacer por nosotros que estamos padeciendo estas situaciones, ¿no? Somos todos yo. ¿Usted es psicóloga? Sí, yo soy psicóloga. ¿Coincide con esto de que fuimos a la luna pero no podemos cruzar la calle? Fuimos y no conocemos al vecino en Buenos Aires, ¿no? El tema es, o sea, por suerte hay mucha gente que puede cruzar la calle. Y nosotros estamos para ayudar a los que no pueden cruzar la calle, ¿no? Y la fundación se especializa en depresión y la depresión es una enfermedad. Abordada a tiempo es de buen pronóstico. ¿Me permite? Discúlpeme, no me gusta cortar al invitado, pero yo he escuchado la barbaridad más de una vez, gente dice, no, yo tengo un problema, acudo a un amigo. No es un problema, la depresión es un tema técnico, científico, hay gente que estudia, no se puede un amigo que lo aconseje a uno sobre un tema sobre todo en las etapas iniciales, donde a lo mejor confunden melancolía, tristeza con verdaderamente un cuadro depresivo, ¿no? Sin despreciar a los amigos que son tesoros y son muy importantes, pero ante un cuadro de depresión, la enfermedad es una enfermedad. Y como toda enfermedad necesita ser tratada, fundamentalmente por profesionales idóneos. Porque la consecuencia más grave es el suicidio, que no es pavada. Nosotros trabajamos con diferentes tipos de depresión, porque no todas conducen a un suicidio. Por ejemplo, en la mayoría de los casos se habla de depresiones reactivas, que son depresiones que la gente reacciona frente a una causa determinada. A una circunstancia. Sí, puede ser muerte de un familiar, despido de un trabajo, mudanza, cuando los hijos se van de la casa. O sea, generalmente la depresión se relaciona con las pérdidas. Pero también hay depresiones que son las endógenas, que son depresiones heredadas, que esos son los casos más graves, tipo melancolía, psicosis maníaco-depresiva. Cuadros más severos. Cuadros mucho más severos, sí. Doctor Díaz Valdés, usted es presidente de la fundación, pero es abogado. Así es, soy abogado. ¿Nos cuenta un poquito esto, cómo llegó a la presidencia de la fundación y cuál es su motivación? ¿Cómo no? En primer lugar, bueno, yo soy sobrino nieto de su fundador. La entidad fue creada allá por el año 1988 por el doctor Eduardo Mendizábal, especialista en neurología, como un homenaje a los pacientes que sufrían de depresión. A través de todos estos años yo estuve involucrado en tareas de difusión de la entidad y allí tomé conocimiento y conciencia del servicio que brinda la fundación, ¿no es cierto? Como bien lo dijo la licenciada, la depresión repercute en el ámbito familiar, en el trabajo, mina la energía de la persona, afecta el apetito. Bueno, todas estas cuestiones que son tratadas en la fundación es un servicio sumamente trascendente para la población que padece este trastorno. A raíz de ello y de haberme involucrado en toda esta difusión,
Hace poco más de un mes fui designado presidente y bueno, mi deseo es continuar con la voluntad del fundador, que era, ¿cómo se llama?, difundir que la depresión es una enfermedad y que puede y debe ser tratada. Que debe diagnosticarse y debe tratarse, ¿no? ¿Solo la depresión trata la fundación? O sea, la especialidad, la fundación es de lucha contra la depresión, pero detrás de cada depresión, ¿no?, hay enfermedades enmascaradas, claro. Porque nosotros tratamos casos de alcoholismo, drogadicción, en tantos años circulan muchos pacientes, anorexia, bulimia, también está, trabajamos en diferentes áreas en la fundación, ¿no? Porque hay pacientes que vienen deprimidos, pero también detrás hay una fobia de esa depresión. O sea, la depresión enmascara otras enfermedades también. Claro, de hecho es un constructo que es psicológico, neurológico y psiquiátrico que se relaciona mucho con los cuadros de ansiedad y los más variados cuadros de ansiedad. La ansiedad generalizada, como dice la licenciada, las fobias, los ataques de pánico y un montón de cuadros. Incluso hay pacientes que pasan de la ansiedad a la depresión y viceversa, con lo cual a veces están cabalgando entre una patología y la otra, ¿no? Licenciada, ¿cuáles son, para que las personas puedan reconocer los estadios iniciales de la depresión, cuáles son los síntomas más frecuentes que uno debiera tener presente para saber que no tiene tristeza nada más o no tiene melancolía, sino que está empezando a llegar a un cuadro que requiere consulta profesional? Bueno, muchas veces la depresión, mucha gente pregunta, ¿estoy deprimido o estoy triste? Claro. Se hace hincapié que cuando una persona está una semana, porque todos pasamos por momentos de angustia, pero no quiere decir que estemos deprimidos. Claro. Cuando esa tristeza se prolonga a lo largo del tiempo, una semana, 15 días, que la persona no puede levantarse de la cama, no quiere bañarse, no tiene incentivos. También, bueno, hay determinados síntomas físicos y psíquicos. Psíquicos, falta de concentración, idea recurrente de muerte. Cuando se prolonga en el tiempo esa tristeza, ahí sí se puede estar hablando de una depresión. Usted está poniendo casi un límite de tiempo, es decir, si usted tiene síntomas entre una semana, 10 días, 15 días, y no se resuelve espontáneamente, requiere consulta. Sí. Bien. ¿Qué es lo fundamental? Es lo fundamental, o sea, que la gente consulte, inclusive los familiares, porque un depresivo, no es fácil convivir con un depresivo. O sea, la familia está envuelta en todo esto también. La familia está con ese depresivo, y un depresivo siembra y cosecha depresión, irritabilidad, frustración. Vienen los familiares y dicen, nos preguntan, no sé cómo tratarlo. ¿Y de qué forma se trata? Hablando de tratamiento, llega un paciente, usted hace un diagnóstico, en la fundación hace un diagnóstico, dicen este paciente tiene depresión. ¿Cuáles son la secuencia, el abordaje? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero una entrevista de consulta y en esa primera entrevista vemos qué tipo de depresión está atravesando esta persona. ¿Qué tipo de diagnóstico? Ahí evaluamos un diagnóstico y qué tipo de tratamiento necesita. Ajá. Si necesita medicación, nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria. Neurólogos, psicólogos, psiquiatras. O sea, distintos especialistas abordan a un mismo paciente. Si es necesario. Viene un paciente, por ejemplo, yo veo un paciente por primera vez que tiene una depresión reactiva, ¿no? Depresión que reacciona deprimiéndose porque está frente a un divorcio. O sea, el paciente en ese caso viene y dice, me está pasando tal cosa y estoy deprimido. Ahí lo relaciona causa-efecto con cierta facilidad. Directamente uno focaliza en ese tema específico. Si viene un paciente ya acompañado por un familiar que tiene que ser extraído, uno ve el aspecto de ese paciente y dice, no me puedo bañar, me trajeron, yo no me podía levantar de la cama. Ahí sí, ya es un caso de depresión más grave. Sí, yo lo derivo a una consulta psiquiátrica porque seguramente va a necesitar medicación.
pero hoy en día se trabaja con antidepresivos que tienen un efecto bastante rápido. Y ahí sí, nosotros, o sea, trabajamos en forma interdisciplinaria, que nos consultamos cada caso en particular. Yo pensaba que usted es abogado, ¿no? Está en una fundación que trata la depresión. Y se me ocurrió relacionar la justicia con la depresión. La falta de justicia hace que la gente inicie el camino de lo depresivo. Y por supuesto, es un ítem más por el cual las personas suelen deprimirse al ver el retardo de justicia. Como bien se dijo, la justicia lenta no es justicia, y evidentemente repercute en todos los que están involucrados en alguna causa judicial, ¿no? Claro, y aparte la causa judicial en sí es un evento traumático, un evento estresante que conlleva una situación no común para el paciente que puede desatar cualquier cuestión previa, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, se nos fue el bloque, pero es importante que a la gente que nos está viendo vaya tomando nota cuando aparecen ciertas luces de depresión en las personas, ¿no? Vamos a un corte, doctor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.